Alfredo Leuco es un periodista cordobés que tiene mucha trayectoria en los medios de difusión nacionales y en más de una oportunidad ha sido citado en el último tiempo producto de una carta que él le envió al Sumo Pontífice, al Papa Francisco. En esa carta hacía referencia a la vida política nacional y a la relación que surgía del contacto del Papa Francisco con la presidenta de la Nación. Él mismo lo dice ahora en la entrevista que este hecho es el acontecimiento periodístico quizás más relevante, de que más presencia le ha dado en la opinión pública, más allá de muchísimas opiniones que él ha dejado escrita en columnas sobre tantísimos temas de la vida cotidiana y a lo largo de todo este tiempo en el que ha desarrollado su profesión de periodista. Le decíamos, para recibirlo en casa de Jorge Ruprecht, que bueno, había mucha expectativa por la llegada a Bragado en esta actividad organizada por la Mesa de Enlace. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también, yo también tengo mucha expectativa porque cuando hago este tipo de charlas, que por suerte las hago mucho a lo largo y a lo ancho de la Argentina, del interior profundo, de los pueblos del interior, no solamente voy a tratar de contarle lo que después de 30 años de trabajo periodístico interpreto que está pasando en la Argentina, qué es lo que puede llegar a pasar, digamos, las inquietudes, las expectativas que todos los ciudadanos tenemos frente a una elección tan trascendente, sino a mí también, a través de las preguntas que hace la gente y el diálogo que mantenemos después, a mí me enriquece saber qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares, cómo ha impactado la protesta de ayer, cuáles son las preocupaciones que tienen. Así que yo también tengo mucha expectativa y estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Bragado. Usted en una carta que envió al Papa, que bueno, ya es de difusión masiva, por supuesto, habló de la corrupción que hay en nuestro país. ¿Eso lo fundamenta en fallos que ha dado la justicia o en la percepción que se tiene del tema? Bueno, yo creo que este es el gobierno más corrupto de la historia argentina. O sea, para no andar con vuelta, lo digo con toda contundencia. Este es el gobierno más corrupto de la Argentina. Yo me dedico al periodismo político desde el retorno de la democracia en el 83. Todos los gobiernos han tenido niveles de corrupción, pero como este ninguno, porque en general la corrupción es una obra pública, vos haces la obra pública, te cobran una coima, un retorno, un 10%, un 15%, un 7%, un 20%, no sé. En este caso han incorporado los que tienen una metodología distinta, que es, por un lado, enriquecer empresarios amigos que tenían casi nula experiencia en el rubro. Lo han hecho, los casos más notables obviamente son los de Lázaro Báez y de Cristóbal López, o sea, empresarios provinciales, de bajo desarrollo, de relativo desarrollo en Santa Cruz, que de golpe, por ejemplo, Lázaro Báez es el principal beneficiario de la obra pública en la Argentina. Esa es una de las maneras. La otra manera es apropiarse directamente de las empresas, como ha pasado con el caso Chicone, y según dicen gente que conoce profundamente, tanto el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Arnold, 8 años fue vicegobernador de Néstor Kirchner, y él dice que Lázaro Báez es un testaferro de Néstor Kirchner, y Mariana Zubik de la Coalición Cívica dice que no es testaferro, que directamente es empleado. Y hay un tercer elemento que lo están haciendo hasta estos días, por eso digo que es el gobierno más corrupto de la historia. Fíjense que en este plan Cunitas que anunció la presidenta de la Nación, le otorgaron la licencia y la posibilidad de que ellos se encargaran del plan Cunitas a una empresa que se llama Fasano Hermanos. Primero, nada que ver con el rubro, es una inmobiliaria. Segundo, es una empresa que factura 6.000 pesos por mes. Un kiosco, 6.000 pesos por mes, y le dieron un negocio de 900.000 pesos. Y podemos hacer la lista completa de otras actividades. Por eso, en este plano, yo creo que es el gobierno más corrupto de la historia. Ahora, ¿por qué se indigna? De la historia, perdón, del 83 a la fecha, no estoy hablando en democracia, por supuesto. ¿Por qué se indigna tanto la corrupción? Las personas que proponen luchar contra la corrupción no figuran en las encuestas. Bueno, es bastante habitual en general en todas las sociedades. Yo al principio me amargaba mucho pensando en la baja calidad institucional y moral de la sociedad argentina, pero no es así. En general pasa en todas partes del mundo, cuando la situación económica no está descontrolada, no hay un momento de crisis, donde no está disparado el dólar, donde las situaciones más o menos están bajo control, la gente no tiene una preocupación preponderante respecto de los temas de la corrupción. Uno empieza a condenar la corrupción en todos los gobiernos, pasó con Carlos Menem también en su momento. Carlos Menem no es que se hizo corrupto al final, pero mientras funcionó el tema de la convertibilidad había menos preocupación en la ciudadanía.
a medida que la crisis económica genera algún tipo de dificultades, allí es donde la gente empieza a tomar atención, y todas las facturas acumuladas, todas las cosas que va guardando y no pone en un primer plano, en un momento las pasa todas juntas, y yo creo que estamos llegando a ese momento, ¿no? El tema de la llamada del Papa seguramente fue una de las cosas más impactantes que tuvo en los últimos tiempos. Lo llamó por el tema que usted se quejaba de alguna forma o advirtió sobre las veces que lo recibió Cristina. En ese mismo sentido, el tema de que el Papa apoya aparentemente a Scioli, ¿favorece al oficialismo para un posible triunfo? Bueno, dos cosas. Efectivamente, no es que de los últimos tiempos, fue el hecho, digamos, fue el logro periodístico más importante en mi vida. He hecho muchas cosas que me han llenado de satisfacción. He cubierto elecciones cuando ganó Lula, cuando ganó Evo Morales, he cubierto las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Barack Obama, pero que me haya llamado el Papa por un texto mío, indudablemente la emoción en lo personal y en lo profesional creo que jamás puede ser superado. Por eso es el hombre que maneja a todos los católicos en el mundo. Primer tema. Segundo tema, usted dice si las simpatías que tiene el Papa hacia Daniel Scioli lo pueden ayudar. Nunca las ha manifestado en forma contundente ni explícita, pero es cierto, usted tiene razón. Si usted me pregunta, ¿usted cree que el Papa tiene simpatía por Daniel Scioli? Yo le diría que sí, que el Papa no le disgusta a ninguno de los dos grandes candidatos. Tampoco es que tiene antipatía por Mauricio Macri, por ejemplo, pero si él lo le darían para elegir, yo creo que el Papa elegiría a Daniel Scioli y a Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires, ahí ya en forma más explícita, porque cuadros muy importantes de la Iglesia Católica de la Argentina que tienen acceso al Papa, todos nos transmiten a los periodistas, ayuden a Julián, que el Papa no quiere que gane Aníbal Fernández, porque el Papa, equivocado o no, asocia a Aníbal Fernández a situaciones sumamente, digamos, perjudiciales para la provincia, como temas de narcotráfico, mal manejo de las policías, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Domínguez es contundente, le diría yo, no porque el Papa lo haya dicho, sino porque la gente que está a su lado. Y en el caso de Scioli hay como una pequeña tendencia, porque él lo ve desde el punto de vista religioso, no político, desde el punto de vista religioso lo ve a Scioli un poquito más conservador en el tema de las cuestiones ligadas a la iglesia, las cosas culturales y religiosas, y no tanto en lo político. No ve demasiadas diferencias del Papa en cuanto a lo ideológico entre uno y otro, ¿no? Alfredo, esta noche, entre otras cosas, va a presentar un libro, su último trabajo. ¿De qué se trata? Sí, es un libro que ha salido hace 15 días y ya está primero en venta, que se llama Juicio y Castigo. Es un libro que se lo debo a los oyentes de la radio, porque los oyentes de la radio todo el tiempo me estaban reclamando. Yo pensé que no era necesario publicar un libro. Ahora con las redes sociales, con las columnas que escribo que están todo el tiempo, uno las puede volver a escuchar, las puede volver a leer, pero la gente me incitó, y sobre todo después de la carta que me contestó el Papa, y una carta que esto ya es en lo personal, que mi hijo, que también es periodista, me escribió cuando yo cumplí 60 años, decía, tiene que publicar el libro con eso. Y la verdad que le encontré una vuelta muy interesante, porque lo que hice fue publicar lo que yo escribí en estos 12 años de gobierno en los momentos culminantes, con la máxima honestidad intelectual. No le he tocado una coma. Entonces yo me sorprendo, por ejemplo, en el conflicto de la 125, tengo una columna durísima crítica a Néstor Kirchner, diciendo Cristina es buena y usted le está haciendo cometer estos errores. Bueno, la verdad demostró que me equivoqué, que no era que Cristina era influida por Néstor en la 125, era la propia Cristina y su pensamiento lo que pensaba, pero he dejado sin tocar. Y hay un texto largo donde sí hago una especie de balance y donde ahí hago la propuesta, por eso se llama Juicio y Castigo. Esa es mi propuesta para el futuro de la Argentina. Yo creo que el juicio y castigo para los argentinos fue muy importante en estos primeros 32 años de democracia. Trazamos una raya, fue un consenso, un gran activo de la sociedad, y todos dijimos no queremos más golpes de Estado, no queremos más militares en el poder. Esa es una base muy importante. Creo que ahora debemos firmar un nuevo contrato democrático, que vayan presos aquellos que le han robado el dinero al pueblo, y tratar de construir una sociedad democrática sin actitudes agresivas, sin actitudes autoritarias, y de paso preguntarnos qué hicimos los argentinos para merecernos gobiernos con fuerte carga autoritaria y qué podemos hacer para no volver a repetir. Leo, que hoy estamos en la sociedad enfrentados
por opiniones. Creo que se ha dado, como no hace mucho tiempo, la verdad no se da esto, de que si uno opina de una manera es partidario de una u otra cosa. ¿A qué se debe este enfrentamiento que estamos viviendo como sociedad? Bueno, coincido plenamente con usted. Cuando uno va a los libros de historia o a los recuerdos que nos transmitían nuestros padres, en mi caso, no hay antecedentes de una fractura social expuesta de la sociedad o de una grieta, como le llama la ANATA, tan grande. Hay que irse hasta la pelea entre peronismo y antiperonismo en la época de nuestros padres. Sin lugar a dudas es una división muy terrible. Creo que la peor herencia que deja este gobierno, porque las sociedades que no están cohesionadas les cuesta crecer, y es uno de los aspectos más dolorosos que afrontamos como sociedad. Creo que los temas económicos se van a ir resolviendo, pero esto nos va a costar mucho recomponer, cerrar esa brecha. Bueno, creo que se debe a, antes de que llegaran los Kirchner al poder, no teníamos este problema. La democracia tenía muchísimos problemas, pero este no, lo habíamos superado, no había odio en la política argentina, y eso lo han inoculado Néstor Kirchner y Cristina, por varios motivos, algunos ideológicos. Adhirieron rápidamente a algunos teóricos como Ernesto Laclau, que hablan del neopopulismo, y ese neopopulismo tiene como forma de construcción política la creación de un enemigo, el ataque a determinado enemigo de la sociedad, fracturar todas las entidades de la sociedad, y eso va generando una actitud de mucho resentimiento. Pero además yo le agregaría las características personales, ¿no? Néstor y Cristina son, del punto de vista personal, de confrontar permanentemente, tener una actitud agresiva y hostil, y eso también me parece que ha contribuido. Por lo tanto, a partir de que ya no va a estar en el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que vamos a tener que ir todos haciendo un aporte para tirar abajo esas trincheras que se levantaron e ir generando puentes para acercarnos, porque, insisto, no hay sociedad que crezca si no está cohesionada. Pero puede estar Zanini. Sí, puede estar Zanini. Eso va a ser un tema muy interesante, cómo se va a resolver esa dicotomía de poder entre Zanini y Daniel Scioli. Insisto, si es que gana Scioli y si es que es presidente, porque yo no lo doy por seguro, ¿eh? Ahora en la charla lo voy a comentar. Para mí, en una segunda vuelta, la situación está bastante pareja en estos tiempos, por lo tanto puede ganar cualquiera de los dos. Y una pequeña chance todavía, mucho menor, tiene Sergio Massa, pero los grandes candidatos sin duda son Scioli y Macri, ¿no?